Bueno, pues, muchachos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir con la misma. Ahí ven en la pantalla, qué pena. Me confirman si ven la pantalla, por favor. Sí. Ok. Entonces, ahí están introducciones. Hoy vamos a hablar lo que es manejo de GPS y qué es la agricultura de precisión. Yo creo que no nos vamos a demorar más de 20 minutos. ¿Listo? Entonces, ustedes, no, yo les había mostrado ya el GPS, si no estoy mal. ¿Cierto? Yo ya les había mostrado el equipo, ¿cierto? El GPS, sí. Una vez lo llevé y se lo mostré. Bueno, ¿qué consiste la agricultura de precisión o el uso de GPS? Básicamente el GPS lo que nos da es una especie de puntos o coordenadas dentro del campo para poder llevar a cabo, digamos, la aplicación. Los que no puedan escuchar, porfa, queda grabada la clase, llegado caso que hay un compañero. Qué pena. Ven la pantalla, ¿cierto? Sí, ven ahí lo de la agricultura de precisión, ¿cierto? Sí. Entonces, ok. Entonces, ¿en qué consiste el uso de GPS? El uso de GPS es prácticamente un artefacto el cual nos facilita el monitoreo o posicionamiento de los puntos a la hora de hacer un trazado. Ustedes no han visto que cuando uno establece un cultivo de cítricos o cualquier tipo de cultivo se manejan diferentes tipos de trazados, que marco, que entre bolillos. Bueno, básicamente el GPS lo que hace es hacer el posicionamiento de ese cultivo en una zona específica. Por ejemplo, digamos que estoy parado en mi finca y necesito darle el distanciamiento entre árboles y demás. Yo con el GPS me da unas coordenadas, como unos numeritos. Esas coordenadas, básicamente, cuando yo vaya a hacer alguna aplicación de otro producto o hacer monitoreo de cualquier otra actividad, cuando me voy con el GPS, que yo los muestro a ustedes antes de que pasara esto, él básicamente me da el punto en el cual estoy yo parado. Y pues ustedes saben que los celulares manejan también GPS, usan unas aplicaciones. O cuando ustedes comparten la ubicación en WhatsApp, ustedes han visto que uno le da a compartir ubicación. Eso se llama geoposicionamiento global, o básicamente un posicionamiento global. Entonces en la agricultura se maneja un método que se llama agricultura de precisión. Básicamente lo que la agricultura de precisión ayuda es a implementar labores más técnicas y sofisticadas para poder llevar a cabo un proceso productivo mayor elaborado. O sea, me refiero a básicamente de que puedo hacer una agricultura más limpia, una agricultura más precisa y a la vez también, digamos, hacer más metódica a la hora, digamos, de aplicar fertilizante. No voy a usar con cantidades excesivas, no voy a hacer, aparte de cantidades excesivas, no voy a hacer desperdicio del producto. Y me ayuda también a llevar un promediado o, digamos, la capacidad de llevar un orden específico con respecto a las actividades que yo lleve en campo. Eso es lo que ayuda en sí la agricultura de precisión. También ayuda a determinar ciertas condiciones de suelo, o sea, como las propiedades físicas y químicas por medio de otras actividades, pero bueno, eso ya es muy avanzado para usted, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad de la agricultura en la parte competitiva? Básicamente lo que hace es que los sistemas agropecuarios sean sostenibles, y cuando hablamos de sostenibles nos referimos con respecto al tiempo. Esto nos ayuda a evitar que hayan limitantes. Limitantes se hace referencia, o sea, a problemas. Disminuye los problemas de cualquier índole, independientemente sea de plagas, enfermedades, fertilización o el mismo manejo del cultivo. Entonces, la agricultura de precisión es un método el cual nos ayuda a llevar las actividades con manejo más sofisticado, pero a la vez de manera menos compleja. Entonces, como metodología de la agricultura de precisión, ¿qué está? Está el sistema alternativo sostenible, que es utilizar dentro de una producción agropecuaria mediante el cual se plantean diferentes métodos o herramientas tecnológicas, ya sea GPS, por ejemplo, en el caso de nosotros el GPS, y el sistema de información geográfica, que son, como les dije, son métodos
numéricos que nos den el punto preciso en el cual podemos implementar una siembra, un establecimiento o demás. Entonces, ¿en qué consigue? Dentro de la agricultura de precisión se manejan diferentes tipos de aparatos o indicadores, como es el GPS, GPS de monitoreo, y bueno, y otros artefactos más que uno puede añadirle al tractor, dentro del tractor, que es el que hace la labor como tal de laboreo del suelo. ¿Y para qué nos sirve la información que recolecta la agricultura de precisión? Básicamente nos sirve para el solo hecho de que esta información nos ayuda a evaluar, como dice acá, a evaluar con mayor precisión. Primero, la densidad, lo que les dije, la densidad de siembra, que es tipo de trazado y número de árboles por hectárea. Estimar la cantidad de fertilizantes que les está diciendo, o sea, para no evitar aplicaciones excesivas y otras entradas necesarias, también de otros tipos de productos. Y pues, en parte fundamental, pues ayuda también a predecir, o sea, predecir es decir antes de, con más exactitud, o sea, la aplicación de esos mismos productos, haciendo de que la implementación de los cultivos no se hagan gastos innecesarios dentro del mismo. Entonces, con ese fin se usa la agricultura de precisión. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Los componentes, lo que le estaba diciendo, por ejemplo, el GPS, sensores remotos, son como unos GPS que uno introduce en campo, distribuidos en todo alrededor del cultivo, que nos está dando lecturas diarias de qué está sucediendo en ese campo. Evaluación de variabilidad, bueno, esto es muy avanzado por ustedes, pero ¿qué es variabilidad? O sea, esta evaluación lo que me dice es cómo están los suelos, o sea, el suelo, qué textura tiene, cómo está de pH, si está muy ácido, si está muy alcalino, si hay deficiencia de nitrógeno, fósforo, dependiendo, pero eso ya es otro tipo de aparatos los cuales hacen ese monitoreo. Eso depende más que todo del bolsillo del agricultor. Entonces, ¿para qué nos sirve el monitoreo de GPS? Nos ayuda a hacer captura, o sea, toma de muestras de parámetros. ¿De qué parámetros? De suelo, como les está diciendo, del mismo cultivo, de plagas, enfermedades, etc. Entonces sirve para capturar o tener información a la mano respecto al manejo del cultivo. ¿Y qué hace el GPS? Si el GPS es un artefacto, es este que está aquí. Él toma la señal o cobertura, el GPS toma la señal o cobertura de estos satélites. Los satélites dan esa señal de nuevo a los satélites terrestres y este satélite lo que hace es devolverlo a este principal, dándome la posición donde yo me encuentro. Ahorita les voy a mostrar un video cómo trabaja un GPS. Eso es lo que hace el GPS básicamente. Ya el uso que uno le dé, pues uno con él puede hacer cálculo de área, marcar puntos en diferentes fases, bueno, tiene muchas posibilidades de uso. Entonces, el GPS también sirve, como dice, para georreferenciar sitios de muestreo, lo que le está diciendo. Entonces, yo me paro, digamos, en un punto específico del cultivo, tomo la coordenada y entonces voy a muestrear una plaga, voy a muestrear un suelo, voy a muestrear cualquier variable que necesite muestrear. Pues, con él lo que hago es saber en qué punto me paré para cuando quiera volver a regresar a ese mismo punto, el GPS me va a llevar al mismo punto, así tenga que volver dentro de 15 días al mismo punto donde yo estuve parado. Para eso el GPS, para ubicarme. Entonces, el GPS también me sirve para delimitar las áreas de mi finca, o sea, saber qué tengo yo en mi finca y cómo lo tengo distribuido, como pueden ver en este mapeo. Por ejemplo, que acá tengo cítricos, que acá tengo aguacate, que acá tengo plátano. Bueno, independientemente, puedo hacer una distribución de lo que tengo alrededor con el GPS. Básicamente lo que él me dice es delimitar las zonas. Como cuando yo compro una casa o tengo varias casas, entonces yo sé, uy, esta casa la tengo aquí, bueno, lo mismo, el cultivo lo tengo aquí, acá. Entonces, él me elabora un mapa mostrándome la ubicación de cada cosa y así cuando yo necesita ir a ese punto a mirar, con él mismo puedo dirigirme y él me da la ruta donde me tengo que llegar. Bueno, bueno, lo que le estaba diciendo, también muestra la variabilidad en la condición del suelo. Variabilidad es la condición del suelo. Esto, por ejemplo, esto es un mapa de contenido de fósforo en suelo. Pero les voy a mostrar un video más bien para que vean más o menos. Denme un momento, por favor. Profe, Sí, qué pena. ¿y esos GPS cómo se nos dan a nosotros para nosotros hacer todo eso? Sí, claro, pues obviamente esa práctica la íbamos a hacer, pero como llegó esto del coronavirus, pues
Pero claro que si ya dan la manera de hacerlo presencial, vamos a hacer una actividad, no sé, en una finca de alguien aledaño, para que ustedes aprendan a usarlo, porque lo que es que lo aprendan a usar. Van a usarlo. Yo se los presto, yo tengo 2 GPS. Ah, ok, eso era Yo les voy a enseñar un paso a paso y es como una tarea que van a hacer ahí en campo, como una tarea práctica. Entonces yo los voy a soltar y ustedes básicamente van a hacer un trazado o me van a hacer lo que yo les pida, pero obviamente yo les doy una previa inducción para que ustedes puedan hacer ese trabajo. Entonces les voy a mostrar un video de qué consiste como para que una idea más clara. No sé si... Voy a ver si puedo compartir el video para ver si me dejan. Denme un momento. Compartir sonido. Me dicen si suena. ¿Ve el video ahí? Sí. ¿Sí? Sí. GPS fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a principios ¿Sí escuchan, no? Sí. de los años 80. Su función consiste en proveer señales de satélites, las cuales están codificadas de manera tal que puedan ser procesadas por un receptor de GPS. En el programa de hoy les mostraremos cómo estos pequeños aparatos pueden ayudar a los agricultores a producir más eficientemente y de esta manera a planificar sus trabajos con mayor precisión. La agrimensura fue considerada antiguamente una rama destinada a la delimitación de superficies, a la medición de áreas y a la rectificación de límites. En la actualidad, la comunidad científica internacional la reconoce como una disciplina autónoma, con estatuto propio y lenguaje específico. Las técnicas de la agrimensura han evolucionado a lo largo de la historia, que va desde la antigua escuadra de agrimensor, que permitía establecer las dimensiones de diferentes ángulos en varias direcciones con mucha claridad, hasta la actual tecnología conocida como GPS, que funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a 20.200 kilómetros de distancia, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. En el pasado, era difícil para los agricultores y ganaderos utilizar las técnicas de producción y el rendimiento con el tipo de terreno, impidiéndoles desarrollar estrategias más eficaces para el tratamiento de los suelos y las plantas. En la actualidad, con la agricultura de precisión, es posible aplicar plaguicidas, herbicidas y fertilizantes con mayor precisión y controlar mejor la dispersión de las sustancias químicas. Todo ello redunda en reducciones en los gastos, mayor rendimiento y actividades agrícolas de menor impacto medioambiental. Anteriormente, las mediciones que se hacían simplemente eran para contener información de las áreas, de los perímetros, de cuánto abarcaba el alambre, de cuánto espacio se estaba utilizando. En la actualidad, el poder llevar datos de campo a la computadora ha permitido que las personas puedan hacer un análisis más concreto de estos datos y los puedan utilizar para planificación, que los puedan utilizar para mejorar sus sistemas de producción a través del control de niveles de degradación de las pasturas, fertilidad de suelos, otros atributos que podemos tener disponibles en el terreno y que podemos ver nosotros en un papel. Bien, en la actualidad los sistemas de mediciones han evolucionado mediante el manejo y uso de bases de datos que permiten el análisis de datos de ubicaciones, de mediciones y la asociación de estos con otros datos de tipo productivo. La aplicación en el campo pecuario, sobre todo en ganadería, se puede utilizar para lo que es el manejo de los potreros, la medición de los potreros, manejo de la pastura, nivel de productividad de esa pastura. Son datos que podemos registrar en estas bases de datos en computadora y que con ayuda de un GPS podemos tomar posiciones y tener esa información cuando la necesitamos y en el momento que la vamos a utilizar. Una
vez que tenemos el croquis del área y ya planificamos nuestra ruta, buscamos las esquinas o los lugares donde vamos a ubicar las referencias de los puntos. Para ello tenemos que tener disponible un papel y un lápiz para poder anotar las coordenadas de los puntos. Por seguridad, en caso de que regresemos a casa y pues se nos perdieron los puntos porque no se grabaron en el GPS. Entonces siempre es importante que los tomemos y que los anotemos. Dentro de lo que vamos a anotar son las coordenadas de los puntos y vamos a verificar que el nivel de precisión sea pues adecuado para el trabajo que estamos haciendo. Posteriormente a la toma del primer punto, pasamos al siguiente punto que tenemos planificado. Uno de los problemas con el GPS es que sí tenemos que llegar hasta cada punto que queremos tomar, a diferencia con algunos otros aparatos que no es necesario tener acceso a la zona para poder registrar una coordenada. Sin embargo, con este sí tenemos que ir a cada esquina y tomar cada punto, pero de igual forma es un trabajo bastante rápido debido a que una sola persona lo puede realizar. Previo a registrar el punto en el aparato, debemos de anotar los valores 15P, que será nuestro valor X, que en este caso es 76, 30, 75, y nuestro valor UTM, que es el valor de Y, que sería 16, 13, 5, 64. Y la altitud, que es otro valor que nos muestra GPS, que es de 1479 metros sobre el nivel del mar. Para determinar las distancias, el receptor que se utiliza localiza automáticamente como mínimo 3 satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tarda en llegar las señales al equipo. Y de tal modo, mide la distancia al satélite mediante triangulación, la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los 3 satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. Previo a la toma de los puntos, es necesario que configuremos nuestro GPS. Muchachos, ¿me oyen? Sí. Bueno, el objeto de ese video era mostrarles lo que les estaba explicando en su momento. O sea, es uso eficiente del artefacto o el GPS para mejorar aplicaciones de productos, fertilizantes, más. Para eso se usa la agricultura de precisión. Básicamente toma de puntos de coordenadas, delimitación, aplicación de herbicidas y demás. Y hoy en día, pues ese uso ya está siendo como parte exigente de los cultivos, porque ya hay gente que usa tantas áreas o son cultivos tan extensivos que ya el manejo es de difícil acceso, por más decirlo así, y ellos no se van a acordar de los puntos generalizados. Entonces, el objeto de usar este artefacto es poderse ubicar, planificar e implementar nuevas labores que contribuyan con el medio ambiente y disminuyan los costos de aplicación. Entonces, quisiera saber si entendieron, no entendieron. Si está claro, no está claro. ¿Alguna duda? No sé. ¿Alguien que quiera hablar? Cualquiera, no se preocupen, muchos. Profe, yo. Sí, cuéntame.
Una pregunta, Sí. eso es lo que usted nos estaba explicando a nosotros, digamos. Si nosotros seguimos en esto así en clases virtuales, ¿qué vamos a hacer? Digamos, ¿lo vamos a hacer así, digamos, en nuestras Yo, propias casas o...? sí, el objeto es hacerlo en sus propias casas, pero entonces, como ustedes no tienen GPS, yo les voy a decir qué aplicación van a descargar, porque hay aplicaciones gratuitas en Play Store que son de fácil uso y son muy sencillas y son livianas. Entonces, yo les voy a poner una pequeña actividad ahí en su casa en las cuales ustedes van a hacer, digamos, el desplazamiento y me van a entregar como un croquisito pequeño, algo, o sea, muy, pero muy sencillo respecto a esa actividad. Pero yo les voy a mandar un video tutorial de cómo hacer uso de la aplicación, cómo configurarla, todo eso. Y lo que me van a entregar es eso, es como un mapita chiquito, algo así, en PDF, pero obviamente de pantallazo del celular, es todo. Sí, profe, pero también tenemos que tener en cuenta de que hay muchos estudiantes que no cuentan con internet y no pueden descargar la app. Ah, Entonces, ok, bueno, en ese se aspecto dice sí. que descargar, Sí, no, la AC pesa como menos de 10 megas, eso no pesa prácticamente nada. Y la AC no necesita internet para funcionar. ok, O sea, es mejor. fuera de línea, no necesita internet para poder hacer el posicionamiento como tal. Entonces, por esa parte no se preocupen. Voy a tratar de buscarla más amigable, que no les coma tantos datos, o bueno, de cierta manera hacerlo así. Y los que tengan como Ok. los que no tengan conexión a internet y solo tengan WhatsApp, pues descargaré como un link donde puedan descargarlo directo sin necesidad de usar internet por medio del WhatsApp, que yo sé ya cómo usar ese método. Ok, profe, era solo esa Sí, pregunta. como para reducirles el gasto de eso, que es lo más importante. Bueno, pero lo importante es, bueno, si entendieron, todo claro. Sí, por mí ya está todo claro. Lo que no entiendo, profe, es Sí. sobre los talleres que ella nos mandó. Ah, bueno, los talleres, esos talleres yo los compartí por WhatsApp, ¿cierto? Y les mostré un paso a paso de cómo entregarlos. ¿Sí lo leyeron? Un PDF que dice fecha de entrega, cómo iba el encabezado. ¿Vieron que es encabezado? O sea, tienen que poner nombre del aprendiz, nombre de la competencia, nombre de la competencia y nombre del resultado de aprendizaje, así como está en el PDF, ¿cierto? Y el número de Sí. documento de ustedes. Pero eso lo hacen a mano, no se lo olviden. O sea, ustedes toman la actividad por el celular en PDF, miran la pregunta y la responden en un papel, ponen la pregunta, la reescriben la pregunta en el papel y la responden. Esto, yo les mandé, no sé si les llegó el material por el WhatsApp, yo les envié todo el material para que la desarrollaran. Sí, sí, ya llegó. Sí, si no borran el chat y se dan de cuenta, ahí está todo el material. Si suben un poquitico de la conversación de lo que se lleva, creo que está todo el material, no sé si me confirman y miran, por favor. ¿Y cuál sería la fecha de entrega? Digamos, uno entregó como la clase Yo les di pasada. 15, yo les di 15 días, ya a mañana ya pasaron 8 días y que les quedan 8 días, es de mañana en 8. Ok, profe. No importa, o sea, traten de responderla con sus propias palabras, así, si llegado caso no entienden un punto o algo, me escriban al WhatsApp el punto que no entiendan o demás. Pero sí necesito que me entreguen la actividad, sí tienen todo, ¿cierto? Tienen toda la información, ¿cierto? Yo le mandé el de Sí, muestreo de profe. suelo, 2 archivos que hice de afología y otro que hice el suelo. Les mandé el Esto, profe, archivo del taller y uno de responder así facilito y ya. Y un paso a paso de cómo entregar la actividad. Sí tienen toda esa información, ¿cierto? esto sí, profe, está después de lo de las grabaciones de la clase. Sí, es algo sencillo, o sea, no se maten la cabeza, no tienen que responder al pie de la letra, ni tienen que ser idéntico o exacto, no. Necesito saber qué apreciación tienen ustedes respecto a eso, o sea, quiero ver qué responden. Es todo, o sea, no se preocupen. De tomo la información que tienen ahí, con esa información pueden responderlo muy fácilmente. No se les olviden que a partir de mañana tienen 8 días. O sea, tienen miércoles, jueves, viernes, el fin de semana y parte del lunes para que lo hagan. Profe, y una Porque, pregunta, sí, esos talleres que usted nos está mandando, ¿es calificable? En el sentido de que sí tiene una están nota diciendo, apreciativa, pero no se va a tener en cuenta. O sea, sí y no. Por el momento no. Pero por la nota no se preocupen, que a mí lo que me interesa ahorita es que ustedes aprendan. No es tanto la nota, sino que aprendan. Eso es lo que me importa a mí. Pero realmente sí va a tener una nota. Entonces, si no, no me la van a poner interés a la cosa. Pero sí necesito que desarrollen porque eso sí va a ser parte, digamos, fundamental de su boletín. Pero sí, ok, profesor. pero sí, o sea, necesito es que cumplan con el desarrollo de la actividad, es todo.
independientemente o sea, pero que hagan un buen contenido, ¿sí me entienden? O sea, tienen todo el material para que desarrollen y son preguntas muy sencillas, van al grano, o sea, sin tanta vaina, como a decirlo así. Son Profe, sencillitas. y una Sí. pregunta. Lo que nosotros estamos realizando con usted es lo mismo que nosotros vamos a realizar con la profe Dori, o sea, no tenemos que hacer otra cosa aparte con la profesora Dori o Yo creería que sí, la profe Doris tendría que implementar lo mismo porque estamos hablando el mismo idioma, entonces sería como lo mismo. Entonces, por eso les digo, métanle compromiso a la cosa porque básicamente es como si también le estuvieran haciendo lo de la profe Doris. ¿Sí me entienden? Okay. Es decir, agradezco eso. O sea, por eso les di 15 días. Ya pasaron 8 días, pues tienen 8 días para que la revisen. Eso se sientan 2, 3 horitas en un momentico y la hacen, eso es rápido, eso no les va a quitar mucho tiempo. Y ya saben, descargan la aplicación CMScan, no se los olvide. O me mandan, ¿se acuerdan que yo les dije que la aplicación CMScan? ¿La aplicación qué? CM Scanner, ahí está en el, o sea, la han usado, que toma la foto y vuelve el documento en PDF. Ah, ya, profe, sí, esta ya la descargué y sí sirve. Sí, entonces eso, llega con la foto, me la mandan en PDF, o sea, la convierten a PDF y le ponen su nombre y me la reenvían por WhatsApp. Les agradezco que los demás compañeros que solo tienen conexión a WhatsApp, que el que pueda me le vaya escribiendo, mire, desarrollen así, o si tienen dudas, que expliquen esto y aquello. Profe, ¿y cómo hago para comunicarme con usted? Es que yo no, el WhatsApp, ya no tengo el celular que tenía antes, cambié de celular. Entonces, ¿cómo haría yo todo lo que tenía información del grupo? Ah, entonces, ¿lo vuelvo a reenviar todo? Sería volverlo a o algún compañero que por favor me le comparta a Luisana toda la información. De nuevo. O espera un momentico. ¿Y cuál es el número? Digamos, o sea, digamos que como que me ingrese al grupo, el administrador como Ok, que ok, te saliste. Ah, ok, ya entiendo. O sea, ¿cuál es el número que tienes ahorita? 322. Un momento. Ya te agrego entonces una vez. 322. 352. Sí, 352. 3699. 322, 352, 3699, ¿cierto? Sí. Listo, Luisana. Ya la agrego, Luisana. Entonces, me va a decir si le aparece la información. Te puedo agregar a Luisana y por favor alguien. Espera un momento. Ya me dice si te aparece ahí agregado. Ya. Este momento te va a agregar. Listo, ahí te acaba de agregar. Entonces, voy a hacer lo que voy a hacer. Pero no me sale la información. No, no importa. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a volver a copiar todo. Las clases grabadas, no sé si voy a volver a... No, profe, por las clases grabadas no se preocupe porque yo estaba casi en todas las clases. Ah, listo. Entonces voy a mandarte la información. Esto, profe, porque mejor que lo envíe digamos, por el privado, porque es que para volver a reenviarlo como que uno se confunde. No, ok, qué pena. Bueno, ahí le reenvié como para recordarles, ¿no? Pero le va a enviar Luisana entonces bueno, al privado, como para que lo tengan ahí a primera mano. Entonces, mire, Luisana, ahí está bueno, todo. listo. Ahí le envié todo, Luisana. Creo que ya... Con eso que está ahí responde prácticamente al taller. Ok. Con el que dice de apología y el suelo. Lo que dice taller de suelos, de toma de muestra y taller de qué es el suelo, es lo que tiene que desarrollar y el paso a paso es cómo debe entregarlo. Ahí te mandé todo, listo. Entonces, muchachos, profe, muchas gracias. ¿todo claro? Sí. Bueno, entonces espero que, yo creería que por ahí los molestaría o les escribiría el viernes para ver cómo van y eso, porque no lo olviden, por ahí ya el lunes ya estar como enviando actividad para que no se demoren tanto en enviarla, listo. Okay, profesor. Y porfa, si pueden avísenle a los demás, los que tengan contacto directo con los demás o les escriba por interno a los demás, echen la empujadita ahí, porfa, por si no ven el grupo. Les agradezco. Sí, claro, profe, con gusto. Y bueno, muchachos, nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora, a las 4 de la tarde, listo. Ok. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Okay.